lo quise hacer y quise enfocarlo como llevar un mensaje directamente a cada mujer. Lo empezamos con un libro que se llama Érase una mujer y eh, en el equipo de trabajo hablamos como de llevar una promoción de lectura con sentido, o sea, no simplemente llevar libros a los adultos mayores, a las mujeres, vamos a leer, a empezar con su promoción de lectura, pero queríamos más bien era empezar como a hacer un trabajo social con las mujeres, que lleváramos esas historias o esos libros que tuvieran un sentido, un mensaje, que ellas mismas se pudieran identificar con esas historias. Desde ahí empezamos a hacer entonces ese trabajo con ellas, con uno de esas historias de ese libro que se llama Érase una mujer, se llama Los muertos de ellas, que fue una historia que fue real en el municipio de Puerto Berrío. Allí hubieron unas historias pues de violencia, de desplazamiento, y aquí también se ha vivido, ¿cierto? Y sentimos también que esas historias aún todavía son difíciles de contar para ellas. Todavía esas historias les es duro poder recordar ese pasado, recordar y traer a memoria todos esos momentos tan difíciles que vivieron y tan tristes, pero a través de este trabajo, a través de un libro, porque siempre he dicho que la literatura es universal y con la lectura nosotros nos podemos hasta identificar con una historia, hasta podemos sanarnos, hasta podemos tener una terapia de perdón, una terapia de olvido, pero no de olvidar todo pues por olvidar, sino de ya recuerdo aquello, pero no con tanta tristeza ni con tanto dolor o con tanta rabia o con rencor hasta ciertas personas. Entonces con este libro vinimos donde ellas, empezamos a trabajarlo y el objetivo era que ellas contaran sus historias. Y también lo dijimos que lo hicieran de una forma muy diferente, o sea, siempre lo más común es escribirlo, ¿cierto? Aunque también es importante tenerlo escrito en una hoja y que quede siempre el recuerdo, pero también lo vimos de una manera como más creativo y poder trabajar ese proceso de sanidad, de terapia, por medio de un tejido y por medio de un hilo. Un hilo tiene mucha historia, ¿cierto? Al tejer con ese hilo, ellas van mirando y van teniendo ese conocimiento y trayendo a memoria lo que ellas vivieron, tener que hacer su casita, tener que hacer la finca donde vivieron, qué pasó en ese lugar, por qué se desplazaron, cuál fue el momento más duro que ellos vivieron en ese momento. Entonces, también fue un trabajo para ellas trabajar la memoria. Fue muy bonito, fue, digámoslo, de una manera exitosa porque fueron muchas mujeres que trabajaron este tejido. Fue espectacular el trabajo que ellas hicieron. Al principio muy triste porque no sabía ni cómo era que yo iba a explicar todo lo que me había pasado cuando estaba niña, porque yo fui víctima de abuso sexual desde que tenía 6 años hasta los 12 años. Y entonces mi papá ni mi mamá se dieron cuenta porque como yo en ese tiempo no decía y nadie le creía, decían que eso era mentira, que cómo iba a pasar eso, que no sé qué. Bueno, y el primo que abusaba de mí ya estaba muy viejo, que tenía 32 años. Y entonces vivimos mucho tiempo ahí en la finca del abuelito y ahí me fue muy mal. De ahí nos fuimos para Salgar otra vez, ya me empezó a cambiar la vida y ya pues ya después tuve mi hogar, mis hijos. Me pareció muy buena porque a lo menos uno se desahoga, cosas que uno, o sea, uno recuerda eso y uno se siente mal, no sabe ni por qué, pues uno se pregunta por qué me pasó a mí, por qué no a otro, que pues que tampoco uno desearía ya que a otro le pase lo mismo porque ya uno tuvo esa experiencia. Entonces, pues a mí me pareció muy buena porque ya lo menos ya cuento y no me pasa lo que me pasó al principio. O sea que yo les agradezco mucho que todos que nos hayan hecho una terapia de esas.